Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decían y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Tras la escucha del Evangelio de San Marcos, comenzamos con una primera pregunta. ¿La sociedad en la que vivía Jesús y sus discípulos es muy diferente a la que vivimos hoy en pleno siglo XXI? Seguramente la respuesta será que no. Vivir junto al poderoso, buscar ser el primero, desear y tener más, hablar poniendo el yo por encima de todo, no reconocer problemas que nos rodean, son actitudes vistas con normalidad en el día a día. Decía Santa Teresa que la verdad padece pero no perece. En esta línea y por esto vamos a escuchar lo que el Señor nos dice en el texto de San Marcos y vamos a aprender que hay formas diferentes de entender y vivir la vida. En una primera parte vemos cómo Jesús y los discípulos van de camino. Unos hablan, otros escuchan, algunos callan. Surgen las preguntas, normal. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Los discípulos ante esto viven miedos, es normal. Siempre que nos hacemos una pregunta y entramos en el interior del Señor, surgen las dudas y para ello hay que estar preparados. Los discípulos en su momento y nosotros hoy día recibimos las palabras del Señor y un mandato claro: tenéis que poneros al servicio. Llegando a Galilea vemos que Jesús instruye, enseña, Él es el maestro y lo hace con paciencia, con mucha paciencia. Pero los discípulos no entienden sus palabras y los actos. Solamente Él conoce y sabe lo que va a pasar. Caminando, esperan llegar pronto a Cafarnaún. Para ellos es llegar a casa. Es el momento de tranquilidad donde el Señor les habla con cercanía. El Señor conoce y sabe de sus discípulos y les ofrece el mejor camino. El cristianismo no es una religión de rangos y clases, sino de entrega y compromiso. Finalmente, en el texto de San Marcos encontramos cómo el Señor busca la presencia de los 12 apóstoles y entre ellos un niño. Y con esta imagen les dice las siguientes palabras: el que acoge a un niño como a este en mi nombre, me acoge a mí y por tanto también al que me ha enviado. Qué importante es acoger y entender las necesidades y problemas que vivimos hoy en día. Emigrantes tratados sin valor, abandonados internacionales, solamente son números, pérdida de derechos y libertades, escasez de valores. El ser humano vive un momento de mediocridad. Seguramente el Señor nos estaría preguntando: ¿os vale todo? Finalizamos este breve momento de oración planteándonos a la luz del texto de San Marcos algunas preguntas. Si deseamos ser discípulos de Jesús y caminar junto a Él, ¿qué tipo de discípulo quiero ser? Si queremos seguir sus pasos como en Galilea, tenemos que discernir lo esencial, tenemos que caminar junto a Él. ¿Surgen en nosotros los compromisos? Aceptar compromisos conlleva renuncias personales, entregas generosas, no manifestarnos de forma indiferente. ¿Me preocupa más el lugar que ocupa a tu lado o la acogida del niño que lleva Jesús? Cerramos este momento de oración con las palabras de la Madre Teresa de Calcuta: nunca estés tan ocupado como para no pensar en los demás.